Centro Chispa nace del programa materno-infantil, supervisado por Cáritas Arquidiocesanas. Surge de la necesidad de estimular a los niños para que tengan un mejor desarrollo. Chispa inicia sus primeros pasos con el apoyo incondicional de 25 voluntarios de Estados Unidos de Hormel Food Corporation. El 25 de julio se realiza la primera donación de 11 laptops, una impresora, una cámara, material didáctico, CDs de aprendizaje para edades de 6 a 9 años. Chispa dio inicio con 51 niños de edades de 6 a 9 años divididos en grupos que serían atendidos una hora el día martes y jueves, contando cada estación con 20 minutos, siendo estación de manualidad, libro de los sueños, imaginación, inglés, actividad física y computación. Contaban con un protocolo de procedimientos del programa. En él se encontraba cómo se iba a desarrollar cada grupo, específicamente en el uso de la computadora, en el área teórico-práctico. Los programas que utilizaban eran los paquetes de Office, Internet y redes sociales. Se cuenta con 51 CDs educativos para el área de inglés. ¿Qué es un centro Chispa? El espíritu de los centros Chispa se encuentra en proveer a la población infantil por medio de juegos, momentos de diversión y felicidad, con la finalidad de iniciar un proceso de aprendizaje integral por medio de la estrategia Aprender Jugando. Este programa se desarrolla en centros materno-infantil, aprovechando el compromiso de las madres, colaboradoras y personas conscientes de la importancia de la estimulación oportuna de los niños. Centro Chispa funcionaba de manera sistemática y en ocasiones improvisadas, puesto a que los colaboradores y voluntarios hacían su mayor esfuerzo y sin duda alguna lo hacían muy bien, pero el conocimiento en el área pedagógica está un tanto deficiente. Muchos niños cambiaron significativamente y su proyección a la sociedad mejoró notablemente. Es por ello que nace la idea de contratar una maestra para que optimice y maximice todos los recursos que se encuentran en Chispa y así poder lograr más cambios significativos que beneficiarán a los niños. Innovación. La innovación de Centro Chispa inicia con aperturar la atención para niños desde los 4 a los 12 años. Para una mejor atención, se distribuye en grupos por rangos de edades: martes 4 años, miércoles 5 y 6, jueves 7 a 9 y viernes de 10 a 12 años. Se estructura una planificación estándar en la cual se evidencian contenidos conceptuales, que son los temas que se le imparten a los niños, actitudinales, que son el desarrollo de actitudes como valores, procedimentales, el desarrollo de las técnicas y métodos para los cuales queremos llegar a nuestro fin, que es estimular al niño, basados en el CNV, es decir, que se apega al conocimiento de normas y estructuras de la enseñanza pública, en el cual se aplica el enfoque constructivista, el método Montessori, la metodología lúdica y filosofía complementaria naturalista del señor Juan Jacobo Rousseau. Este modelo pretende que el niño se desarrolle en plenitud. Debe crear un ambiente de armonía, ya que el niño debe estar inmerso en el proceso de aprendizaje y en cuanto a los más pequeños, introducirlos para despertar el interés por aprender. El método lúdico no significa jugar por recreación, sino lo contrario, son juegos formativos y compatibles con los valores de la educación. Este método permite que el niño se relacione con su entorno, forje su personalidad y que le permita conocer el mundo y desarrolle su creatividad e incremente sus conocimientos. Es un programa gratuito dirigido a niños para la estimulación del conocimiento cognitivo, socioafectivo y psicomotriz a través de la metodología lúdica. Incita al niño a ser niño. Se estimula a ser creativo, activo y participativo de una forma voluntaria.
¿Qué es la metodología lúdica? El método lúdico es el conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los niños que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los niños se apropien de los temas impartidos por los mediadores a través del juego. Las estaciones que se manejan en Chispa son imaginación, libro de los sueños, manualidad, inglés, computación y actividad física. Estación de imaginación, enfocada a estimular la capacidad o facilidad para concebir ideas, proyectos o creaciones innovadoras que se encuentran dormidas en los niños. Estación de manualidad, está orientada a fortalecer la curiosidad, mejorar las condiciones de vida escolar, familiar y productiva, valorando la propia creatividad, útil para la realización de cualquier actividad, meta o proyecto a partir de la experiencia. Libro de los sueños, propicia el desarrollo fónico y sintáctico del lenguaje en base a la teoría de Weber, que ha planteado 3 definiciones para la lectura. 1. Saber pronunciar las palabras escritas. 2. Identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. 3. Extraer y comprender el significado de un texto. Inglés. Se orienta y se manifiesta con capacidades, actitudes, habilidades, destrezas y hábitos para el aprendizaje y práctica de vocabularios básicos del idioma inglés. Computación. Se basa en el manejo pertinente de la tecnología, el uso de las computadoras, juegos cibernéticos, manejos de información, mandos y comandos operativos del juego y de programas. Actividad física. Facilita procesos que permiten desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes motrices básicas. Favorece la creatividad y la comunicación por medio del conocimiento y conciencia de su propio cuerpo, de la estructuración temporoespacial y de la adaptabilidad al mundo exterior. Metodología complementaria. Método Montessori se caracteriza por desarrollar en el niño la independencia, la libertad con límites, respetar la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño. El enfoque constructivista es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista que postula la necesidad de entregar al niño herramientas que le permitan construir su propio procedimiento para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Filosofía Juan Jacobo Rousseau, aprendizaje naturalista. Él nos indica que el niño debe de aprender a través del medio natural y nunca por el medio artificial. Gráfica poblacional de Chispa, año 2017, niños de 4 a 12 años, 83 niños en total. Gráfica poblacional Centro Chispa, año 2018, niños de 4 a 12 años, un total de 85 niños. Centro Chispa, dispensario Madre Cabrini.